Gloria a Dios. Bien, hermano pastor, realmente Dios quiere eso para el pueblo de Pisco, no solo para el pueblo de Pisco, sino en general, ¿no? Y Dios tiene misericordia también que ha llamado a aquel que están difundiendo, pregonando a diferentes los países del mundo entero, mientras que están hallados de vida. Realmente Dios nos tiene esa misericordia, nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, y así habrá también hoy día es un propósito de Dios que para que puedas también difundir la palabra de Dios a los oyentes, televidentes, todo aquel que cree en su palabra será bienaventurado, ¿no? ¿No? Gracias a Dios que Dios llama a pastores, maestros, evangelistas para poder extender su reino, para poder predicar la palabra del Señor. Y como ministro de Dios, nosotros estamos caminando por todo el Perú, por otros países, predicando esta preciosa semilla, esta preciosa palabra de Dios, que a través de la historia ha cambiado millones y millones de personas, porque esta palabra es poderosa, esta palabra Gloria es a Dios. viva y eficaz, dijo el apóstol, el autor de Hebreos, y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Bien, hermano pastor, y quisiera también decirlo, ¿qué es lo que pasó tiempos, siglos pasados, cuando Dios tuvo propósito que para que podría arrepentirse en siglo de Noé, Sodoma, Gomorra? Pero Dios no la ha desamparado por esa generación, todo también misericordia, pero esa la generación, ¿qué es lo que sucedió con ellos? ¿Se han escondido? ¿Cómo es? En el tiempo de Noé, Dios dio una oportunidad para ese pueblo. Es muy cierto que la maldad, el pecado se había multiplicado en aquellos tiempos, la borrachera, las fornicaciones, y se había multiplicado de una manera muy fuerte el pecado en aquellos tiempos, pero Dios siempre antes de soltar un juicio, antes de soltar algo sobre un pueblo, una nación, antes que suelte su ira, Él siempre va a mandar predicadores, va a mandar siervos para que anuncien que se arrepientan de su pecado. En este caso le tocó a Noé predicar en aquellos tiempos, predicar la palabra del Señor mientras Noé construía el arca. Gloria a El Dios. gran problema de el pueblo de ese lugar, de los tiempos de Noé, es que hacían oídos sordos a la palabra del Señor. Noé, históricamente, Noé predicó durante muchos años en aquellos tiempos, predicó mucho la palabra del Señor del arrepentimiento, que Dios iba a traer juicio sobre ese pueblo si no se arrepentían, pero esta gente le daba comezón de oír la palabra del Señor, no querían saber nada de la palabra del Señor, hasta que sucedió lo que tenía que suceder, vino el diluvio. Dice que las cataratas del cielo se abrieron y fue ese lugar y las personas destruidas por un diluvio. Gloria a Dios. La gente murió ahogada, totalmente ahogada, por su desobediencia, su rebeldía a la voz, a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bien, también creo que sí, también para esta generación también, Dios tiene su resultado. Todo aquel que se escucha la palabra de Dios, realmente que cree usted, hermano pastor, que Dios siempre también, no para esta generación, está dando una oportunidad, ¿sí o no? Por supuesto, en aquellos tiempos de Noé se salvó Noé y su familia. En aquellos tiempos se salvaron ellos porque ellos hicieron caso a la voz de Dios, obedecieron la palabra del Señor. En estos últimos tiempos también Dios está enviando predicadores, está enviando misioneros a las diferentes partes del Perú, a los pueblos, para que se puedan arrepentir. El que se arrepiente tiene salvación de parte de Dios. El que se arrepiente tiene cuidado de parte de Dios, tiene la protección divina de Dios. Pero el que no se arrepiente, su vida corre mucho peligro. Gloria a Dios. Bien, hermano pastor Julio, doy gracias por esta oportunidad que siempre Dios nos está dando a toda la generación, a todos los moradores de esta tierra, a los cuatro extremos de la tierra, del mundo, está dando esa oportunidad, ¿no? Solo que lo único que queda es la generación que crea como único Salvador, cree que como único su libertador nada más, ¿no? Entonces que Dios también está enviando a usted también para que pueda difundir al pueblo de Pisco,
al pueblo de Pisco, no solo al pueblo de Pisco, en general a las naciones del mundo, quizás, y Dios tiene ese propósito. Entonces, doy gracias por su visita, también por su palabra, y Dios que administra tus mensajes en este momento para que pueda escuchar tus palabras los oyentes televidentes de la provincia de Pisco, hermano. Doy gracias entonces que yo le digo la palabra de Dios que difunde en este programa, ¿ya? Gracias. Amén. Gloria sea a Dios. Bendiciones. Gracias, Pastor Alejandro Ludeña, y vamos a compartir un momento, unos breves minutos, la preciosa palabra del Señor. Amén, gloria sea al Señor. La Biblia dice bien claro en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Escuche, hermano, que está sintonizando este programa, Camino de Salvación. San Juan 3, 16, abra su Biblia. Y gloria sea al Señor Jesús. Dice la bendita palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En este versículo bíblico, mis amados hermanos y amigos, podemos ver cuán grande fue el amor de Dios, cuán grande fue, es y será el amor de Dios para con cada uno de nosotros, en que Dios, en su inmenso amor, mandó a Jesucristo a esta tierra para morir por cada uno de nosotros. Y Jesucristo, mi amado amigo y hermano que me escucha, murió de una manera muy terrible, muy terrible, muy terrible. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, la Biblia va a enseñar, en el libro de Isaías 53, que la hermosura del Señor fue borrada, fue desfigurada. Esto quiere decir que lo golpearon de una manera muy salvaje, muy terrible. La flagelación romana con la que murió nuestro Señor Jesucristo, cuenta la historia romana, que era una tortura muy espantosa. Muy espantosa. Muchos de los que iban a ser crucificados, en los azotes nomás morían. Se les paraba el corazón, no llegaban a la cruz a ser crucificados en aquellos tiempos. Jesucristo murió de una manera muy espantosa. Cuenta la historia romana, cuenta la historia. Dice que cada látigo que tiraban a Jesús, en esos látigos dice que en las puntas tenían pedazos de hueso o fierritos, que cada látigo que tiraban a Jesús le sacaban pedazos de carne del cuerpo. Cuenta la historia romana que le pusieron una corona de espina a nuestro Señor Jesucristo, que le traspasó el cuero cabelludo y le causó una gran fiebre a nuestro Señor. Cuenta la historia romana también que esos clavos que clavaron a Jesús no tenían punta. No tenían punta. Aquellas personas que crucificaban les clavaban clavos sin punta. Entraba con la fuerza de la comba del martillo, entraba, traspasaba la carne de la mano. La Biblia enseña que Jesucristo, siendo bendito, murió como un maldito por nosotros. La ley decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesucristo murió de esa manera, como un maldito, siendo bendito por nosotros, por la humanidad. Murió en medio de dos delincuentes, un hombre santo, un hombre puro, un hombre que siempre se dedicó a hacer lo bueno, un hombre que siempre anduvo sanando, libertando, liberando, trayendo restauración a las personas, trayendo palabra de paz, de armonía a las personas, pero murió muy terriblemente. Y murió, amigo que me escucha, murió por ti, murió por mí y murió por todo el mundo. Hermano, Jesucristo murió por usted también. Hoy en día la gente sabe que Jesucristo murió por cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más adulto. Desde el más pequeño hasta el más adulto, hasta el más anciano, saben que Jesucristo murió de una manera muy terrible. Saben que Jesucristo fue insultado, vituperiado, escupido, maltratado, que fue azotado, que fue clavado, que fue crucificado.
Pero lamentable y tristemente hay muchas personas que hoy en día toman en poco la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay mucha gente que toma en poco lo que hizo Jesucristo en esa cruz por cada uno de nosotros. Hoy en día la gente ya no quiere saber nada del evangelio. Hoy en día la gente ya no quiere saber nada de la palabra del Señor. Ya no quieren saber nada de Jesucristo. La gente más se dedica a los deleites de esta tierra. Se dedica a la borrachera, a la fornicación. Se dedica a la brujería, a la hechicería, se dedican al robo, a la droga, a la prostitución. Cuando le hablan de Jesucristo, le da comezón de oír la palabra del Señor, le dan la espalda a la palabra del Señor, están negando a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que muchas veces viene desgracia a un pueblo. Escucha, amigo de Pisco, ¿usted por qué cree que vienen los problemas familiares? ¿Usted por qué cree que vienen los problemas económicos? ¿Por qué cree que vienen los problemas de enfermedad, los problemas físicos de salud? Es por el mismo pecado que comete la gente. Dios ha prometido a través de su palabra que si nosotros somos obedientes, si cumplimos su palabra, sus mandamientos, la Biblia dice que Él va a ser Jehová nuestro pastor y nada nos faltará. La Biblia dice que si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, que si nosotros somos obedientes a la voz de Dios, Dios mismo nos va a cuidar, Dios mismo nos va a guardar, Dios mismo nos va a proteger. Él será nuestro pronto auxilio, Él será nuestro pronto socorro, Él será nuestro pronto protector si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor. Es necesario que empecemos a amar a Dios con todo el corazón, iglesia del Señor. Usted, hermano, que me está escuchando, sí, usted que está viendo, es necesario que empecemos a amar a Dios con todo el corazón, no a medias, no de labios, sino con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, porque eso es el primer mandamiento, dijo el Señor, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hoy en día hay iglesias que viven una vida religiosa nada más. En estos últimos tiempos está entrando un sistema religioso muy fuerte en las congregaciones, en las iglesias cristianas evangélicas. Hoy en día los hermanos van a la iglesia por cumplir, para que lo vea el pastor, para que lo vean los diáconos, para que lo vean los hermanos, pero no van de corazón. Otros salen renegando de la casa. Todos los días culto, siempre los cultos, tenemos que ir siempre a la iglesia, si no el pastor se molesta. No, usted no vaya porque el pastor se va a molestar. Usted vaya de corazón a alabar a su Dios, porque por Él tiene vida, por Él respira usted. Es tiempo de dejar las religiones a un costado. Es tiempo de vivir la palabra del Señor. Es tiempo de amar a Dios guardando su palabra. Jesús dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Si nosotros decimos amar a Dios, hay que guardar la palabra, hay que cumplir la palabra del Señor. Aún en muchos hogares cristianos viene desgracias. Aún en muchos hogares cristianos viene pobreza, miseria, viene enfermedad. Porque muchos cristianos no están amando a Dios con todo el corazón. Porque muchos cristianos están jugando al evangelio. Porque muchos cristianos están jugando a la religión. Porque muchos cristianos no están amando al Señor como Dios quiere que lo amemos.